Esta ha sido la semana en la que se ha producido un salto cualitativo en las investigaciones judiciales de todos los casos de corrupción que asfixian al PSOE de Sánchez y al Gobierno. Pasaban las 12 del mediodía del pasado lunes 30 de junio cuando llegaba a las redacciones la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción, además de las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba prisión incondicional sin fianza para Santos Cerdán. Medida cautelar justificada por el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas, que también habían solicitado el resto de acusaciones. 1 hora y media más tarde, el juez, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, haciendo suyos esos criterios de la Fiscalía, decretaba el ingreso en prisión por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y porque, efectivamente, contemplaba riesgo de destrucción de pruebas. Santos Cerdán, el hasta hace 20 días secretario de organización del PSOE, es decir, el que tenía el control absoluto del partido. Pero la figura también de Cerdán no solo es relevante por su responsabilidad en el partido, sino por su labor fundamental en el gobierno, en muchas ocasiones en la sombra y para la consecución de los pactos que hicieron posible la investidura de Sánchez. El arquitecto de la legislatura, según dijo él mismo ante el propio juez, Santos Cerdán, efectivamente no solo ha sido el todopoderoso hombre del partido en Ferraz, sino la persona de confianza designada por Sánchez para negociar con Puigdemont en Suiza y en Bruselas, y el que negoció también con Otegi y con Bildu a través de su socio Navarro, implicado en la trama. El caso ha dado un giro esta semana. Quedan muchas diligencias por delante. Conoceremos nuevos informes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más grabaciones y mensajes comprometedores. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Santos Cerdán lleva ya varios días en la prisión, en la cárcel de Soto del Real. El magistrado en su auto incluso llega a manifestar la sorpresa por la cantidad de indicios irrefutables, dice el magistrado. Y el auto dice literalmente que el homogéneo y consistente conjunto de esos indicios, que sin perjuicio del derecho constitucional a la presunción de inocencia, apunta a la posible comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen. Resulta, al parecer de este instructor, verdaderamente extraordinario, dice Leopoldo Puente, el magistrado del secretario de organización del PSOE hasta hace muy poco y negociador también de la investidura. El juez atribuye a Santos Cerdán la comisión de 3 delitos: integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Resulta evidente, añade el magistrado, que tras la declaración prestada hoy, el pasado lunes, por el investigado, don Santos Cerdán, y insisten en la persistencia de notabilísimos indicios. La Fiscalía, además, apunta a un posible delito de malversación de caudales públicos y la acusación popular también de un delito contra la hacienda pública. Aunque de momento, dice el juez, ninguno de estos dos delitos están encima de la mesa. El juez admite que, a pesar de los indicios que parecen incontestables, se ha de justificar la entrada en prisión preventiva, como medida cautelar. Leopoldo Puente no atisba posibilidad de que Cerdán pueda cometer nuevos delitos de naturaleza equivalente porque ha dejado ya sus cargos, tanto en el PSOE como en el Congreso de los Diputados. Pero no descarta un potencial riesgo de fuga, aunque nunca resulta eternamente descartable. Y en este caso concreto el auto señala que todavía se desconoce su verdadera situación económica y los posibles contactos y recursos de los que pudiera disponer en el extranjero. Lo que ha decantado la balanza, lo que aumentaba y afianzaba la medida cautelar, era la posibilidad de que en libertad pudiera proceder a ocultar, destruir, dice el juez, alterar pruebas o incluso
coaccionar a testigos. Además, el magistrado sitúa a Santos Cerdán como el cabecilla de forma indiciaria. Todo apunta a que era él quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas unas cantidades adecuadas. Las recaudaba y las hacía llegar después a los señores Ábalos y al señor García, a Koldo García. En este sentido, mantendría con estos últimos una relación vertical, dice el juez, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos a los que todos ellos le atribuye el juez. El instructor pone el foco en que el total de las obras adjudicadas a las mercantiles importaba una suma muy próxima a los 550 millones de euros. Concretamente, salvo error o omisión, dice el juez, 537 millones de euros. En este sentido, recuerda que las conversaciones grabadas entre Ábalos y Koldo reportan haber percibido por ellas como indebido premio económico una cantidad cercana a los 550.000 euros, siendo adeudados todavía otros 450.000 y comprometidos, tal vez 70.000. Es decir, una cantidad que no llega, según el juez, ni al 1% de todo el montante económico. En este punto, el magistrado deduce que Santos Cerdán obtendría también alguna clase de beneficio económico para sí o para un tercero. En sintonía con su relación de los hechos, Leopoldo Puente interpreta que el botín, así lo llama, el botín de Ábalos y Koldo García rondaría el 1.000.000 de euros, mientras que, presuponiendo que Cerdán se reserva un 1% del valor de las adjudicaciones, porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes, el premio equivaldría a una cantidad superior a los 5 millones de euros. Con todos estos ingredientes, el juez no descarta la idea de que no solo esto, sino más personas físicas o jurídicas pudieran haberse lucrado. Una de las frases que deja el magistrado en su auto, personas jurídicas, dejando la puerta abierta a una presunta financiación irregular del Partido Socialista. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Siempre. Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Es uno de los mejores
secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido, y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdá o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política, ¿no? Y llegados a este punto, las palabras sobran. Esta noche Santos Cerdán dormirá en prisión y Sánchez no debería dormir en la Moncloa. Esa es la realidad, porque Cerdán hizo lo que hizo, según el Tribunal Supremo, porque Sánchez se lo permitió. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Sánchez Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. En cualquier caso, este hecho confirma nuestra determinación en seguir trabajando para combatir la corrupción, como llevamos haciendo estos años. La realidad es que el incendio ha arrasado ya con todo, y particularmente este incendio ha arrasado con lo más importante que tiene una fuerza política, que es la confianza de la ciudadanía. Por eso es tan tremendo el daño que el PSOE está haciendo a la democracia de nuestro país y el daño que está haciendo particularmente a la mayoría democrática plurinacional que permitió a Pedro Sánchez ser presidente. Lo que sí le digo es que yo no me creo que el señor Sánchez sea una víctima. El señor Sánchez es un encubridor, porque dio un chivatazo al señor Ábalos de que a Koldo le estaba investigando a la Guardia Civil. Por tanto, eso de presentarse ante los españoles como una víctima de personas deshonestas no es verdad. Es un encubridor el señor Sánchez. La política nunca ha sido así en España. Hemos tenido casos que afectaron al Partido Socialista, al Partido Popular, a los nacionalistas, sin duda. Pero la pesadilla en la que vivimos, este disparate de corrupción familiar, moral, política y económica, tiene arreglo. De las novedades que se vayan produciendo, de las nuevas investigaciones por parte del Tribunal Supremo, del juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, de todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.